Carlos Vergara, un gusto que nos des un poco de tu tiempo para platicarnos un poco de todo lo que ha sido tu trayectoria como jugador de fútbol americano profesional, qué es lo que constituye principalmente el ADN de un campeón. Tú que ganaste dos títulos con los Aztecas de la UDLAP, también seleccionado nacional y medallista, por supuesto, ya estaremos indagando un poco más en todo lo que fue tu carrera deportiva, pero cuéntanos cómo estás. Pues es un placer reconectar contigo, Alberto. La verdad es que bastante feliz de verte y encantado de poder acompañar en esta entrevista. El placer es todo mío, Carlos. Entonces, a ver, por favor, empézanos a contarnos desde tu perspectiva todos estos años que has tenido de trayectoria en los emparrillados. Para ti, ¿qué ha sido lo más complicado en el camino a llegar a la Liga Mayor? Bueno, en tu caso, en tu trayectoria con los Aztecas, a la conferencia Premier de CONADEIP. Pues digo, pasé por diferentes procesos. Creo que comencé muy pequeño a jugar este deporte y eso obviamente me fue dando las herramientas para que cuando llegara este momento, que eran los aztecas, pues estuviera bien preparado, ¿no? Obviamente yo como muchos niños, tenemos esta como ilusión o este sueño de ser jugador en el NFL, ser jugador profesional y seguir el deporte en algún momento de nuestra vida. Y pues eso era principalmente como que lo que más me movía, ¿no? Entonces, pues creo que lo complicado es saber balancear, ¿no? Esta vida, pues sí, académica, familiar, incluso social, porque pues conlleva ciertos sacrificios, ¿no? El estar entrenando todos los días, ser disciplinado, el pues alejarte de ciertos vicios, o de ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño, pues de poder ir a eventos como de tus amigos o que te inviten a fiestas, pues es luego como un poquito complicado poder como balancear eso, pero creo que eso principalmente fue lo más complicado, ¿no? El saber, este, pues, cómo dividir estas actividades para poder cumplir en todo y básicamente creo que eso era como que lo que más me costó en un inicio. Sí, por supuesto, toda una vida de disciplina, ¿no? 100%. Sí, pues sí, cuesta algo de trabajo, pero también cuando te gusta es sencillo. No, no lo dudo ni un poco, Carlos. Recuerdo tus comienzos justamente con Pumas, ¿no? Pumas CU, cuando todavía antes de llegar a juveniles, después te mudaste a Aztecas de la UDLAP. Me encantaría que me cuentes un poco de lo que fue ese proceso, qué fue lo que te convenció para cambiar a Pumas y mudarte a los Aztecas, si te hicieron alguna oferta académica, fueron cuestiones personales, o qué fue lo que te orilló a ese cambio. Pues de inicio fue un tema personal. Mi papá se tenía aquí como que trabajar en Puebla y principalmente fue que esa es la razón por la que tuve que mudarme acá, ¿no? Obviamente yo crecí en la universidad y crecí con ciertos valores y con cierto amor, ya verdad, súper arraigado por mis entrenadores, por mis amigos, hacia la universidad, ¿no? Entonces, pues sí estaba un poquito desanimado en un inicio cuando me mudé acá a Puebla, principalmente porque pues, no sabía cómo iba a estar aquí la cosa. Sabía que estaban los aztecas de la UDLAP, pero pues la verdad no sabía cómo funcionaba el tema de las juveniles aquí. Y entonces, pues bueno, pues intenté, sabía que estaba el TEC Puebla, y también estaban las escuelas de juvenil de los aztecas, y fui a entrenar a los dos, y en un inicio el TEC de Puebla como que me habló, pero al final no me quisieron, y fui por los aztecas de la UDLAP, la juvenil, ¿no? Y pues ya empecé a jugar, me empezó a ir bastante bien acá. Creo que pues, me aceptaron bastante bien acá los poblanos en ese sentido. Y posteriormente, pues yo seguía también muy clavado con esta idea de querer jugar en CU, en el Olímpico, porque, pues, a ver, es un equipo con una increíble tradición y siento que pues sí, la comunidad de Pumas es muy importante y la verdad es que sí me transmitía demasiada pasión. Entonces como que yo tenía como que esa idea, regresar a México para jugar mi Liga Mayor, estudiar en Ciudad de México, etcétera. Y recuerdo un día que me invitaron a ver un partido de Liga Mayor aquí de la Universidad de las Américas, de la UDLAP, y contacté de Monterrey. Y recuerdo que dije, wow, no, esto es una locura, cómo están jugando estos muchachos, este equipo está muy cañón. Y creo que ahí fue como dije, no, creo que sí me gustaría jugar acá. Y posterior en ese camino, jugué las juveniles y tuve la fortuna de que me hablaran para representar a México, ¿no? O sea, se hicieron diferentes tryouts, pasé los filtros, y al final pude jugar un mundial ahí en mis juveniles
donde viajamos a Kuwait, y eso me abrió las puertas pues, a diferentes ofertas académicas, bueno, deportivas, pero pues obviamente que me daban esta posibilidad de estudiar la universidad, ¿no? Y entre unas de esas, pues fue la Universidad de las Américas Puebla. Entonces, pues, para mí fue como, wow, increíble, ¿no? Decir, a ver, voy a poder jugar en este equipo, que la verdad sí tenía ganas de jugar y tenía esa posibilidad de también estar cerca de mi familia, que siento que muchos no tienen esa como que bendición. Entonces, así básicamente fue como se fue dando todo. No fue un tema de que me hablaran de un inicio, fue más bien como, pues sí, la vida me fue trayendo hacia acá poco a poco. Claro, y justamente te tocó una etapa en la que CONADEIP y la UNEF estaban separados, ¿no? Entonces no tuviste la suerte de enfrentar a lo que es Pumas, Burros Blancos, pero sí a todos los Tex, ¿no? Por el programa de los Tex. Entonces, desde tu punto de vista, Carlos, y ya con esta experiencia que nos cuentas, ¿tú consideras que las becas deportivas son un acierto para cualquier atleta del fútbol americano que busque desarrollarse no solo en el emparrillado, sino también a nivel académico? Bueno, antes de decir eso, sí me tocó jugar contra Pumas y contra Auténticos. Hubo un periodo ahí donde nos dieron chance de hacer como unas interligas. Ah, De ok, hecho, jugué perfecto. contra esos dos equipos y estuvo bastante divertido, la verdad. Me la pasé bastante bien. Y continuando con el tema de las becas, yo creo que sí es un gran acierto. O sea, creo que el deporte pues, es un complemento de la vida, no es la vida como tal. Y siento que, pues al final del día, entre más herramientas, entre mejor estés preparado para la vida, ya sea en el tema académico, en el tema deportivo, pues son puertas que a los muchachos, que a los jóvenes, o en este caso a mí de joven, pues me ayudó mucho, ¿no? Pues a tener una carrera, a conseguir una maestría, a conocer personas que también pues te aportan, ¿no? Creo que la universidad te permite, pues sí, tener un punto de vista y un panorama diferente en otros aspectos. Entonces, creo que definitivamente el deporte es muy importante, pero creo que nosotros como seres humanos, más allá de ser deportistas, más allá de ser estudiantes, pues somos un ser integral que requiere de muchas cosas. Entonces creo que definitivamente, pues sí, las becas deportivas son un acierto y son una parte importante para el desarrollo, pues sí, deportivo, juvenil y hasta, podría decir, de la sociedad aquí en México. Claro, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, pero más allá de las becas, creo que estaremos de acuerdo que en México, a pesar de que somos el segundo país en el mundo, obviamente por estar detrás de Estados Unidos, que sigue más el fútbol americano, con más de 40 millones, imagínate, de aficionados en todo el país, el nivel de juego, obviamente a reserva de tu mejor opinión, entre lo que existe acá a nivel universitario en comparación con la NCAA, ¿no? De Estados Unidos, parece que es una brecha muy grande, ¿no? Entonces, ¿tú a qué crees que se debe, que a más de esta brecha dentro del emparrillado, por qué aquí en México no tiene el mismo nivel de difusión el fútbol americano universitario el que sí tiene en Estados Unidos, con grandes contratos televisivos? Ya ves que muchos atletas en Estados Unidos no cobran obviamente por jugar, pero sí tienen contratos de patrocinadores, cosas que en México al parecer estamos pues años luz de lograr, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es un tema importante, sobre todo para que crezca el deporte aquí en México. Y creo que todo va dirigido hacia, pues, que creo que en esta etapa a los medios de comunicación les cuesta mucho más empezar a transmitir este tipo de partidos, ¿no? Este tipo de eventos, eh, sobre todo porque no es la misma cantidad que ve el fútbol americano, más bien que ve el fútbol americano estudiantil a los que ven el fútbol profesional, un ejemplo, ¿no? Entonces creo que hablando desde ese aspecto, pues como tema de negocios, al menos yo sin mi conocimiento, creo que es esa parte donde los medios les ha costado como apostar un poquito más hacia el fútbol nacional y pues que poco a poco vaya creciendo, ¿no? Definitivamente creo que como todo conlleva su tiempo y hay un público que sí definitivamente ve los juegos, que sigue el fútbol americano nacional, pero creo que sí se podría exponencializar si pues obviamente más medios le quisieran apostar, ¿no? Y obviamente apostar pues conlleva obviamente dirigir de recursos, etcétera, que tal vez no se vean como que de remuneración inmediata, ¿no? Entonces creo que principalmente es eso, creo que como un tema de negocio, sobre todo para ciertas televisoras, tal vez no es como tan conveniente o no es tan llamativo por el tipo de público, o por el nivel de público que es el fútbol americano universitario aquí en México.
Sí, claro, creo que es un segmento que todavía no se ha explotado a su totalidad, ¿no? Toda la afición que tiene, tanto, bueno, obviamente ahorita la UNEFA que están fusionados, en su tiempo estaban separados, pero justamente ya que tocas el tema del profesionalismo en comparación con la carrera universitaria como jugador de fútbol americano, tú tuviste la suerte de ser bicampeón justamente con los Aztecas, como ya mencionabas, también ser seleccionado nacional, ganar medalla de bronce en Kuwait. Y también me parece que estuviste acercamientos, ¿no? Con la LFA, ¿no? Para ser jugador de fútbol americano profesional, con los Raptors, con los propios Arcángeles, que ya ves que actualmente están ahí en un tema, ¿no? Con los directivos, pero realmente, ¿qué tan viable consideras o qué tan cerca estamos de que se pueda vivir del fútbol americano en este país? Completamente. Que digas, soy jugador de fútbol americano profesional y de esto vivo de buena manera. Pues creo que cada vez estamos menos, o sea, menos alejados. Definitivamente, de cuando empezó, ahora creo que el salario sí ha mejorado bastante para los jugadores nacionales. Y ahí es donde yo creo que también pues hay un cierto, pues una cierta discriminación porque los jugadores internacionales, específicamente los norteamericanos, ganan mucho más que los jugadores nacionales. Y te lo puedo decir, pues, porque lo he vivido, aunque no me he aventado temporadas completas, pero la experiencia que he tenido en la LFA es que no todos los jugadores norteamericanos son mejores que los jugadores nacionales. Y ahí es donde yo siento que, pues sí, le quitas oportunidades, una de pagar, de dar un mejor salario a otros atletas, pues por estar manteniendo a este jugador internacional, ¿no? Entonces, creo que más bien, pues sí, unos cuantos años más, creo que cada vez hay más difusión, por lo que entiendo ahorita, no sé si puedo decir marcas, pero creo que ESPN Adelante. está a punto de transmitir también la LFA este año. Y creo que eso obviamente va a dar muchas más oportunidades a que más gente se acerque a los estadios, a que se interese por el fútbol americano y en consecuencia, pues que también la gente, los atletas puedan vivir más de esto. ¿Qué tan viable lo veo a corto plazo? No tan viable. Creo que es un buen salario para como un segundo trabajo, ¿no? Pero definitivamente para poder vivir todo el año, no. Escucho de pocos casos que sí son remunerados todo el año, pero son los mínimos. Y pues el salario pues es por 6 meses, 4 meses, no más, ¿no? Entonces, te da para vivir un tiempecito, pero o para tus gustos, pero definitivamente no para poder vivir, ¿no? Claro, claro. Si nos pudieras compartir algunas cifras que tengas y si por supuesto estás de acuerdo en comparación, como dices, de los jugadores estadounidenses con los nacionales. Yo recuerdo en tu tiempo cuando vino Chat 85, ya tiene bastantes años, ¿no? Que tú ves el nombre y dices, pues es totalmente más que nada por publicidad, ¿no? Es decir, vamos a ver a Chat 85, no sé si viene Philip Rivers, ¿no? Pero como bien mencionas, puedes comparar actualmente, dando un ejemplo vano, ¿no? El de Philip Rivers a que si fichas al quarterback tricampeón con los Borregos Monterrey, ¿no? Una auténtica locura. O Fernando Mayén, por ejemplo, que ves que tiene tu sueño de llegar a la NFL y si llegara Correcto. primero a pesar del emparrillado de la LFA, no lo puedes comparar a si fichas a un corredor que ya tiene 5 años que dejó la NFL, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, a ver, sí es exponencial, o sea, depende mucho la posición. Obviamente he escuchado de quarterbacks nacionales, por ejemplo, Diego Ruiz, que creo que tuvo un contrato donde sí alcanzaba tal vez 100,000 pesos, pues por el contrato que le dieron, fueron como 3 meses, que pues, bastante bien. Y pues ahí no baja el salario de los estadounidenses, no baja de eso. O sea, mientras que el mexicano promedio gana lo mínimo que establece la LFA, que por lo que entiendo va subiendo cada año, pero creo que el año pasado era de 7,000 pesos por partido, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es bastante la diferencia. Y pues principalmente es eso, ¿no? Principalmente es eso lo que creo que detiene, que también pues le quita muchas las alas a muchos atletas mexicanos de poder aspirar a ser profesionales, ¿no? Porque, pues a ver, voy a arriesgar mi cuerpo en un deporte súper agresivo, por esta cantidad, por esta remuneración, pues tal vez muchos no se atreverán como a seguir con esta misma carrera deportiva por lo mismo, ¿no? No creo que haya una comparación entre lo que se arriesga por lo que se gana, ¿no? En el tema monetario. Sí, por supuesto, tú como safety, ¿no? Lo comprenderás a la perfección de que a lo mejor son posiciones sumamente importantes, pero que
ciertos escenarios no son remunerados de la manera en la que debería, ¿no? Exacto. Sí, pues ya ves, pasa lo mismo con los jugadores de la NFL, ¿no? Corredores que, pues a ver, esos cuántos impactos reciben por partido. Y la verdad es que son de las posiciones peor remuneradas y pasa en la NFL, ¿no? Entonces, pues algo, obviamente pasa lo mismo aquí, solamente que a un nivel mucho menos mayor. Aquí no hay forma de que podamos ganar los millones de dólares que ganan ellos al año. Pero, pues sí, o sea, digo, al final del día, pues está poniendo tiempo, estás poniendo tu salud en juego. eh, es un deporte de contacto y el que seamos mexicanos no nos quita también cierto valor, ¿no? Que es lo que yo también creo que debemos de empezar como a luchar más aquí en el fútbol americano nacional y profesional principalmente. Sí, sin duda, una batalla constante, Carlos. Ya para empezar a cerrar este tema, una curiosidad, en la LFA también tienen establecido su protocolo de conmociones. Ya es que ha sido un tema bastante polémico desde la NFL, incluso que ha llevado a la pantalla grande con películas de todas las secuelas que tiene jugar fútbol americano durante tantos años, porque no es solamente las temporadas como profesional, ¿no? Tú, con la experiencia que tienes desde niño, juvenil, ¿cómo ves este tema? Y si crees que actualmente, bueno, obviamente tanto en la NFL como en la LFA, incluso actualmente en la UNEFA, se le da la protección de vida a los jugadores, ¿no? O si crees que realmente solamente lo hacen, por decirlo de una manera, pues para tapar el sol con un dedo, ¿no? De que tenemos este protocolo, pero realmente a largo plazo las consecuencias de tantos golpes no son trabajadas de la manera que merecen los jugadores. Pues mira, desde mi experiencia, o sea, he visto cosas muy positivas, o sea, creo que normalmente los médicos sí se hacen responsables, hay un protocolo, te conmocionas, a ver, ven, acércate, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, te detienes, dejamos de jugar, dejas de entrenar un tiempo, y normalmente así funciona, ¿no? Que en ocasiones sucede, también por el tipo de deporte que no estás en condiciones, y en ocasiones el deportista decide jugar, ha habido ocasiones donde sí, no importa el protocolo, ¿no? Porque se pasa por alto, eso sí me ha tocado ver también. Entonces, hay el protocolo, se sigue, pero también depende mucho de las circunstancias. Si es un juego un poquito más apretado, etcétera, muchas veces también depende del deportista y le dan ahí como cierta locura de decidir qué se va a hacer, ¿no? Entonces, existe el protocolo como tal, te checan, te paran, etcétera, pero creo que sí todavía no es tan estricto, tal vez como en la NFL, por ejemplo. Claro, bueno, lo importante es que se vaya avanzando y que no se descuide al profesional, ¿no? Exactamente. Carlos, pues alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera, algún comentario extra que te gustaría agregar para empezar a cerrar esta entrevista. No, la verdad es que estoy muy feliz por reconectar contigo y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribirme para esta entrevista. Muchas gracias.